Buenos días, tardes o noches. Estamos presentes nuevamente en la tercera parte de los videojuegos más desconocidos del género de lucha, comenzando con Tough-Enough, J-Punk, Are You Tough-Enough, o también conocido en Japón como The Dance. Este es un juego de pelea lanzado en 1993, desarrollada y distribuida por Jaleco, y lanzada exclusivamente para la Super Nintendo, ya que nunca se lanzó una versión en arcade o en otra consola que no fuera esta, o por lo menos la desconozco totalmente. El cómo conocí este juego es un tanto curioso, ya que originalmente el mismo no estaba planeado el salir aquí, pero pasa y resulta que cuando me entraron las ganas de probar los juegos de SNES en la Nintendo Switch, me topé con un juego de pelea, uno el cual desconocía al completo, y al darle una probada, y saber su tasa de popularidad así como de distribución y difusión dentro y fuera del internet, no me cabía una duda de que sí o sí, este juego debía entrar. Finalmente, valió la pena sacrificar los pesos a esos tacaños de Nintendo, o al menos eso creo. La historia nos sitúa en el muy lejano año 2151, donde nos encontramos con una versión post-apocalíptica del planeta Tierra, que a consecuencia de las guerras y conflictos que la sociedad a boca suelta se vio involucrada y metida, y a falta de figuras gubernamentales y de autoridad, media población se mata entre sí con tal de sobrevivir, dejando a los del rango más débil e indefensos, solos y dejándolos a su suerte. Es decir, aquí, o eres el cazador, o eres cazado. Así de fácil. De repente, un hombre llamado Jado, uno de los antagonistas del juego, tras haber adquirido mucho poder durante dicha purga, logra el construir una gigantesca torre en medio de la ciudad, no solo con el afán de mostrarle a todos que era el más fuerte de la ciudad, la cabeza principal de la mesa, sino que también con el fin de anunciar, adivinaron, un torneo, el cual llama a los mejores peleadores entrenados tras el apocalipsis, donde el ganador tiene en sus manos el ser el mejor peleador de todos, y con la posibilidad de salvar al mundo a causa de Jado, o por lo menos hacerlo un lugar menos miserable del que de por sí ya era. La historia en sí y en cómo acaba es predecible, aunque es uno de los pocos casos en los que un pequeño detalle posee un gran trasfondo atrás, ya que la mera idea de un juego de peleas ambientado en un escenario apocalíptico, mezclado con la historia y el cómo los habitantes también suelen ser pieza clave para el juego, hacen de este apartado un poco perdonable, o por lo menos algo del cual no quejarse mucho por ese aspecto. Al hablar de ese último punto, lo puedo decir también con los personajes, aunque es más que nada extraño en ese apartado, no solo porque algunos prácticamente son el mismo personaje nada más que negro, sino que también por lo bizarro de algunos personajes, hasta por algunos que literal no tienen nada que ver por su diseño. Pasamos desde Zero, un ninja japonés, Vince, un personaje que posee un diseño más que nada extravagante porque se supone que representaría a los luchadores de calles punk, algo que ya se había replicado muchas veces en juegos de distintos géneros, y luego está Dolph, un especialista de operaciones posiblemente nucleares originario en Libia, del por qué lo hicieron, no tengo idea alguna. Los demás en mi caso no son atrayentes, pues tienen una característica bastante genérica y muy exótica, algo que casi medio mundo se espera que esté en este tipo de juegos, desde un luchador, un clon del protagonista, el jefe invencible y con delirios de Dios, y claro a la muchacha Tit Pata. Centrándonos en el apartado gráfico, les seré honesto, es decente, ya que el acabado y la paleta de colores agregados para cada personaje, escenario y cinemática está bien hecho, tanto en la introducción como en algunos escenarios, especialmente en los primeros que nos encontramos al enfrentar a los únicos 4 personajes seleccionables, a los protagonistas, sí, solo a ellos 4, puesto a que los demás no pueden serlo, a no ser que uses trucos o hacks. Eso incluyendo en el apartado de los frames, pues estos están muy fluidos y no presentan alguna clase de lag al probarlo, o por lo menos eso yo sentí al jugar el título, este es por lejos el detalle que más se preocuparon el pulir. Aunque claro, este punto también tiene sus defectos, tanto en algunos escenarios que no son tan creativos, así como que de paso un personaje esté literalmente calcado del sprite y ataques de otro, solo que cambiándole el cabello o el color de su ropa en un intento de distinguirlo del otro. En cuanto a su banda sonora, esta misma me genera una sensación algo extraña a la hora de escucharla. No es mala, de hecho es disfrutable, lo que pasa es que su ritmo e instrumentalización contrasta bastante con las que tendría un videojuego de pelea, pues esta no es tan convencional como se espera. Ya que estos dan la impresión de tener un ambiente más synth, pero que se apega al entorno y al escenario que se encuentra el personaje, más no necesariamente que represente al mismo.
Por ejemplo, en el escenario de Rey, la tonada se asemeja más a las que tendría una versión más rápida y rítmica de las que tendría un escenario común con temática de la cultura china, de las mejores del juego sin duda. Gadget tiene un soundtrack que más me recuerda a los que tendría una versión pirata de algún Star Fox de SNES. KS posee una canción bastante rápida y frenética, la cual si se quiere, puede recordar a las que tendría algún Mega Man X en sus principios, claro si ignoramos el hecho de que Arcade poseen instrumentos distintos, y en el caso de Borks es más que nada raro y curioso, pues este da la impresión de un escenario perteneciente a la que tendría un karateka japonés, lo que contrasta con el estilo luchador y rudo del personaje. En pocas palabras, el soundtrack no es malo, es decente y si se puede disfrutar. Lo que sucede es que en la forma en la que ejecutan las canciones es poco convencional, especialmente para los personajes dados. Por último, me iré a su jugabilidad, la cual no tiene muchas cosas interesantes, pero vale la pena mencionar las que sí lo son. Lo que podemos notar al comenzar, es que la barra de vida se encuentra en las esquinas de la pantalla, a diferencia de casi cualquier videojuego de lucha, en donde estos siempre se encuentran en la parte superior de la pantalla. A la hora de combatir y como dije en el anterior puesto de los gráficos, las batallas son rápidas y a un buen ritmo dado a que sus gráficos al estar bien cuidados, hacen que las animaciones de ataque del personaje estén fluidos, por lo que no nos será un gran problema al probar sus controles. Que hablando de controles, en este juego tenemos el clásico patrón de ataque desde el más débil al más fuerte, excluyendo los ataques medios, una aura parecida a las que tenían los primeros juegos de Fatal Fury o Art of Fighting. Aunque eso sí, con la pega de que algunos ataques especiales son un poco complicados el realizar, porque a veces hasta realizan un ataque que no sea el que queremos, como por ejemplo, digamos que yo quiero lanzar un Hadouken chino, y en vez realizo un golpe fuerte. Y créanme que este punto es más frecuente si es que lo estás jugando en el mando original de Super Nintendo, dado a que en mi caso, con los Joy-Cons me es más fácil el realizarlos. Ni modo, otro mes marcado para la muerte de mis Joy-Cons. Por último, en el tema del balanceo y dificultad de los personajes, diría que sí, es bastante complicado y difícil, pero no es imposible o algo por el estilo. Para empezar, cada personaje posee sus rasgos distintivos, desde los más lentos pero con ataques más dañinos, hasta los más ligeros pero que estos mismos poseen la ventaja de utilizar maniobras y poderes especiales. Lo dificultoso comienza al enfrentarnos al oponente, ya que la inteligencia artificial tiene una característica similar a la que les hablé con Tobal. La CPU sabe qué movimientos vamos a realizar, y este realizará un ataque sea para evadir el ataque así como contraatacarlo. La diferencia es que aquí es más notable, y hasta se torna más complejo dado a que la inteligencia artificial es más propensa a atacar, casi dejándonos indefensos y más a la hora de que este ataque en el aire o utilice sus especiales. Pero he aquí el detalle, esto sucede mayormente con los primeros tres personajes que nos enfrentamos, que son los protagonistas, ya que al vencerlos y enfrentar a los demás personajes, la dificultad cambia, haciendo del juego un poco más fácil, diría que el intermedio, cosa que es confusa, pues se supone que la dificultad en esta clase de juegos debería de ir del enemigo más débil al más fuerte, y aquí sucede al revés. Así, y también existe una opción de repetición al terminar los combates, lo cual no es la gran cosa, pues solo nos permite el revisar cómo terminó el combate, no podemos guardarla y básicamente es un agregado que metieron como algo en que rellenar el almacenamiento de su cartucho. Y eso sería todo lo que podría resumir sobre este juego, que básicamente no es la gran cosa, y podría meterlo sin problemas como otro juego de peleas más del montón, pero por lo menos posee algunos puntos destacables como su música, y en el más exagerado de los casos, les recomiendo probar este juego si no tienen un ordenador o móvil a la mano, más que una tostadora, claro, si tienen el Nintendo Online pagado, pero si es que acaso tienen un ordenador o un móvil que sea capaz de correr emuladores u otros juegos de pelea, definitivamente no lo recomendaría, al tener algunos detalles que hoy en día se considerarían primitivos en su género. Ahora, es el momento que todos esperaban, ¿qué hace del juego desconocido y olvidado? Recordemos que el juego fue lanzado exclusivamente para la Super Nintendo, lo que significa que este juego jamás fue lanzado para otra consola que no fuera la dada por Nintendo. Y es curioso, porque entonces significaría que Toffinoff es uno de los pocos juegos que siendo olvidados, jamás salió de la compañía donde debutó su juego, es decir Nintendo, con sus lanzamientos para la Super Nintendo y Nintendo Switch. El segundo punto, su fecha de lanzamiento. Tengamos en cuenta que el título fue lanzado el 26 de marzo de 1993, y si analizamos bien, la fecha tampoco le favorecía, dado a que para ese año saldrían Super Bomberman, Super Mario All Stars, Star Fox, Secret of Mana, Mega Man X, o el que más resonó entre la lista, Super Street Fighter 2.
Los lanzamientos de estos juegos, incluso con meses de antelación, eclipsaron el debut de Toffinoff del mercado de la Super Nintendo, sobre todo con la llegada del último juego mencionado, al ser de su mismo género de pelea, ocasionando que se le diera bajo uso comercial así como publicidad por igual. Es más, les apuesto lo que quieran a que ni siquiera conocían el juego si no fuera porque Nintendo lo anunció para el servicio online de la Super Nintendo. Pero, diría que lo que más perjudicó del por qué esta saga está enterrada, fue por Jaleco. Verán, la compañía desde 1982 nunca había dejado de hacer juegos arcades, sino hasta el 1 de noviembre del año 2000, cuando fue adquirida por la compañía hongkonesa PCCW, renombrando a la compañía como PCCW Japan, con el fin de reestructurar de arriba a abajo a Jaleco, dejando a un lado la distribución de sus juegos para las máquinas recreativas, centrándose ahora en los juegos de sobremesa y en los juegos de sexta generación. Sin embargo, bastaron 4 años para que la compañía volviera a llamarse Jaleco, y al no tener el éxito o ventas esperadas en sus títulos, en 2006 se tenían planes para dividir a Jaleco de la distribución en videojuegos, esto para dejárselos a otra compañía que ellos tenían adquirida. Y todo terminó en mayo de 2014, cuando la compañía se declaró en bancarrota, causando su desaparición en la industria de los videojuegos. Eso sí, al menos una compañía japonesa de nombre CD Connection adquirió los derechos de los juegos de Jaleco, así teniendo la posibilidad de meter los juegos de la compañía a consolas de la nueva generación, o también remakes y remasterizaciones de los juegos. Esto podría explicarse el por qué el título pudo lograr aparecer en el catálogo de la consola de Nintendo, dado a que esta compañía les cedió los derechos para poner uno de sus juegos, siendo Toffinoff uno de ellos. Actualmente el juego está disponible tanto para ser emulado como para probarse en el servicio en línea de la Super Nintendo, por si algunos de los espectadores tengan la oportunidad de darle por lo menos una probada. Monster Maulers, conocido en Japón como Kyukyoku Sentai Dadandan, fue un título desarrollado, lanzado y distribuido por Konami en 1993, el cual este mismo presentaba una característica novedosa en su tiempo, una jugabilidad híbrida entre los juegos de pelea y los beat'em ups. Sí, esto último haría pensar que el poner a este juego sería trampa, pero tengamos en cuenta que bajo el contexto del juego, este mismo presenta más la primera característica, muy parecida a la vista con Red, que de eso hablaremos más adelante, pues posee algunos detalles muy interesantes. La historia es de lo más sencilla de contar, es más, al oírla creerán que se trataría más de una basada en los superhéroes de Marvel o DC, ya verán. Esta misma comienza introduciéndonos al trío de villanos conocidos como los Happy Roopers, quienes desatan un enjambre de monstruos alrededor del mundo, lo cual hace que suceda caos y miedo en el mundo. Sin embargo, es aquí donde aparecen los protagonistas conocidos como la Ultimate Task Force, conformados por Kotetsu, Annie y Eigiri, quienes con ayuda del científico, son enviados alrededor de distintos países para derrotar a los enemigos, y detener los planes malévolos de los villanos. Así es, esta trama no gira en torno a un torneo, pero sí a una característica bastante usada para este tipo de videojuegos de arcades, la lucha del bien contra el mal, los héroes contra los supervillanos, un cliché digno de un juego de Marvel. Esto se nota mucho más si hablamos de los personajes, ya que estos tienen una particularidad muy curiosa, ya que si bien su rol en la historia está bien definida, los diseños de los mismos se me hacen muy raros. Esto se nota más con los protagonistas, ya que al menos con los antagonistas, apegan más al entorno con el que basan la historia. Ya que estos son una mezcla rara entre un personaje robótico y uno que se asemejaría más a la vestimenta de los Thundercats, debido a que algunos protas muestran su gran físico en trajes poco comunes o hasta bizarros. Si no me creen basta con preguntarle al Cooler Master. En donde sí es admirable el trabajo en el diseño, son con los oponentes que nos enfrentamos, ya que muchos de estos tienen un diseño bastante atractivo y en algunos casos interesante. Tenemos un poco de todo, desde un centauro, un monstruo de slime, un cerebro robótico cíclope gigante, uff qué nombres me he hecho papá. Esta cosa que se hace llamar un hidrante, unos dragones que para mí, tienen el mejor diseño para este juego, incluso tienen al mismísimo Moai. ¿Eh? No, ese Moai no, me refiero a ese otro Moai. ¡Guau!
Estos cabrones me están tomando el pelo. Moai. Gracias. En fin, dejando el relleno. En el único punto malo que le podría destacar aquí, sería con el diseño de los jefes, pues estos se sienten poco inspirados, diría que genéricos. Es más, el único que podría catalogar como más o menos decente, sería con el de Mecha Gorila, y tengan en cuenta que yo en mi vida al probar maquinitas no es la primera vez en que veo al gorila como enemigo de algún juego, y menos si es que este tiene un cambio genético en su cuerpo. Aún así, los personajes muestran características las cuales no están para nada mal, y hacen que la historia fluya de manera sólida al seguir con el juego. No obstante, diría que el mejor apartado que tiene este juego, es sin duda su banda sonora y sus efectos de sonido, que para ser un juego de 1993, estos están muy bien hechos, ya que estos tienen una buena calidad, tanto en los instrumentos, así como los efectos sonoros, bastante frenéticos y rítmicos para el ambiente del título. No, en serio, hasta tiene actuación de voz, la cual esta misma, al igual que con lo que dije anteriormente, le queda bastante bien, y se nota mucho más en los últimos niveles, pues ahí se nota que cuidaron bastante ese apartado para el disfrute del jugador. Centrándonos en el apartado gráfico, ¿qué puedo decir? Es un tanto extraño, de hecho aquí me genera algo de conflicto, ya que si bien el diseño de personajes está bien, la paleta de colores escogidas está bastante tenue, ya que esta hace que el ambiente del juego luzca algo daltónico, casi como si le faltara saturación a algunos colores de algunos escenarios y personajes. Donde peor se nota son con los personajes humanos, específicamente con Amy, ahí de paso se nota que su piel pareciera estar hecha de plastilina, y no carne humana. Y no me vengan con excusas, porque en el caso de los protagonistas varones ahí sí que se nota mejor la definición en la piel, bien pudieron haber hecho lo mismo con ella, quizá dándole un poco más definición muscular en los brazos. ¿Acaso esto será como una estrategia maligna para discriminar y oprimir a las mujeres por parte de los machitos? Eso tal vez nunca lo sepamos. Ahora sí, vámonos a su jugabilidad y dificultad, que aquí mataré dos pájaros de un solo tiro. Ambos apartados son muy fáciles, y ya verán por qué. Para comenzar, posiblemente este videojuego sea el abuelo de Red Dead, ya que este tiene características bastante similares que años posteriores se volverían a ver en el juego de Capcom. Ya que aquí nos enfrentaremos a puros jefes, con la jugabilidad y las mecánicas de un juego de peleas auténtico, aunque quitando las características RPG que hablamos en la primera parte de la serie. Las únicas diferencias serían que tenemos 2 vidas en el combate. Si nos quitan toda la barra de vida, volveremos a reaparecer con la vida restaurada, pero si nos vuelven a matar, ahora ahí tenemos que gastar otra moneda para continuar con el juego, aunque con la pelea aún activa, más no mandándonos a otra pantalla del juego. El sistema de ataque consiste en 3 botones, que representan los golpes débiles, medios y fuertes. Hasta aquí nada extraño, lo que lo vuelve fácil es en el sistema de combos, el cual tiene el síndrome del Dragon Ball Z Fighters. Con un solo botón haces combos moderadamente dañinos, y hasta mortales para los enemigos más pequeños. Esto es un problema más que nada para mí, pues eso hace que los combates se sientan bastante fáciles, pues no se requiere del más mínimo esfuerzo para hacerle frente a los enemigos, y no lo digo porque lo dice mi palabra. He visto vatos aquí que hasta se pasaron el juego sin gastar otra moneda, incluso hay videos en donde se lo pasan sin siquiera perder una vida. Y nada más para que no me tachen de mentiroso, sujetos que hasta se pasan el juego sin recibir daño alguno, todo debido a sus controles, los cuales te permiten hacer mucho haciendo poco. O al menos ese viene siendo mi caso, quizá para ustedes sea lo contrario. Diría que es uno de los pocos títulos en donde su dificultad cae a lo más fácil dado a sus controles, ya que hace a la inteligencia artificial bastante indefensa y débil, pues no tiene mucho por lo cual defenderse o atacar, ya que sufrirá muchas veces del spameo de los combos en el aire, que lo deja bastante expuesto a los ataques. Aún así, tampoco es algo tan malo después de todo, ya que sus controles por lo menos son disfrutables, y esa idea hace del juego más que nada entretenido a pesar de su simple dificultad. Ahí es donde me llega a la idea, sobre de que este juego se nota que se hizo para un público casual, público el cual no se familiarizara mucho con el género de pelea, y este título servía más como una alternativa barata y fácil de digerir.
En resumen, este videojuego bien lo podría catalogar como sencillo, aunque eso sí, no quita el hecho de que sea entretenido, y puede ser un título adecuado para los que no buscan mucha dificultad en esta clase de videojuegos, ya que tiene controles fáciles de aprender, así como combos por los cuales realizar, sin contar sus apartados como los gráficos y sonido, los cuales están bien hechos para una máquina arcade. Ahora, viene nuevamente la duda, ¿por qué Monster Maulers es considerado un juego desconocido? Es curioso lo que a continuación voy a decir, pues fueron cosas que básicamente le pasaron lo mismo que a Red Dead, aunque con algunas cositas distintas. Para comenzar, la fecha en la que el juego se lanzó, fue en los 90, una época en la que los videojuegos de pelea estaban saturando el mercado de los videojuegos, muchas de las compañías más grandes se querían sumar al barco, y mientras a unos les salió muy bien, otros por uno que otro motivo no pudieron llamar la atención de los jugadores, y fue esto último lo que le pasó a Konami con Monster Maulers, ya que al tener una jugabilidad muy fácil, fuera de esta no tenía algo más, por lo cual destacar de entre el resto, siendo desapercibido en su momento. Después, con la nula cantidad de menciones o referencias que se le ha hecho a su franquicia. La única ocasión en la que Konami se acordaba de esto y lo puso como un cameo en uno de sus juegos, sería con el de Twinbee Paradise in Donburishima, que ni así le hizo justicia, ya que este fue un juego interactivo poco recordado para Windows. No obstante, quizá lo que más perjudicó al título, fue por el poco éxito que recibió la placa hardware que realizó Konami para sus futuros juegos en salones recreativos. ¿De qué estoy hablando? Vengan que les cuento el chisme. Resulta ser que en 1993, Konami había lanzado una nueva placa arcade, llamada Konami Mystic Warriors Based Hardware, que serviría para que este fuera compatible con Mystic Warriors, que era como el juego estrella y el que explotaba más la potencia que esta placa tenía. Pero, ese fue el problema, todo el potencial no pudo volver a utilizarse con los demás juegos que la requerían, es más, solo existen 6 juegos compatibles con este, misma cantidad que la que tiene la placa de video Capcom Play System 3. La diferencia es que en el último sí sabían aprovechar el rendimiento y el poder de su placa, cosa contraria a la de Konami, pues muchos de sus juegos si bien no se ven tan mal, se siente como si a este limón nunca le hayan exprimido todo el jugo que tenía. Es más, sin exagerar diría que hasta con un trabajo pobre, pues varios de estos utilizan casi la misma paleta de colores que el visto antes con Monster Maulers, lo que explicaría el por qué para esta placa se lanzaron más de 3 juegos en el mismo año, 1993. Al final, la placa no resultó como debía, y terminaron por seguir en otros proyectos, dejando a algunas franquicias en la papelera de reciclaje, de entre ellos, incluido Monster Maulers, que a fecha en la que escribo este video, a más de 28 años de su salida, no se ha sabido rastros de vida del mismo, y la única forma de jugarlo es hacerlo en emulador como en su máquina recreativa, pues tampoco se lanzó una versión en la que se pudiese probar en consolas de sobremesa y portátiles, y menos relanzamientos donde en juegos clásicos se incluya este, lo que impide que el mismo por lo menos tenga más reconocimiento, tanto para los jugadores como para la propia Konami. Este es un título de pelea desarrollada nuevamente por Konami, fue lanzado un 10 de febrero de 1993 originalmente para arcades, el 17 de diciembre de ese mismo año para la PC Engine y hasta la fecha, el último relanzamiento que ha tenido el juego fue el 13 de mayo del 2008. Este videojuego fue el tercer título de pelea lanzado por Konami después de mucho tiempo, dado a que desde que lanzaron GR Kung Fu y Galactic Warriors, no volvieron a realizar otro título del género, o al menos uno que se acoplara por completo a este, sino hasta el rotundo éxito que tuvo el Street Fighter 2, título que los motivó nuevamente a entrar a este género. La historia es sencilla de contar, ya me la adivinaron, otro torneo. Simplemente es un clásico torneo de peleas, en el que los 10 personajes compiten para no solo averiguar quién es el más poderoso, sino con el objetivo de ir a por el premio mayor, en este caso un cinturón que le pertenece a Salamander, el jefe final del juego.
Como ven, la misma es fácil y resumida de contar. De hecho, esta me dio unos pequeños flashbacks de Fight Fever. Toda la trama gira en torno al torneo nada más, no tiene un arco argumental o algo por lo cual lo haga interesante, y se nota que la razón del por qué el jefe se enfrenta con nosotros es por comprometerse al torneo y defender lo que le pertenece, y no por algo más macabro que lo haga sentir como un verdadero antagonista. No es un detalle tan malo en sí, simplemente es uno por el cual recalcar. Aquí diría que le perdonaría ese detalle de su historia, sabiendo no solo que era el primer videojuego hecho por Konami en base a juegos de pelea después de mucho tiempo, sino que también porque para ese tiempo, el impacto que generó Street Fighter fue tan grande, que les parecía complicado tener algo argumentalmente nuevo para los jugadores, algo que no se basara simplemente en un torneo a puños crudos, y para ello recurrían a lo más sencillo, tomar esa característica con diferentes tintes. Y ese último detalle se puede ver con los personajes, ya que varios de estos al igual que Street Fighter, están inspirados o se basan en alguna cultura o religión de varios países. Para resumirlo de manera rápida, tenemos desde el peleador de artes marciales chino, una princesa egipcia, un Jiangxi, que para quienes no lo sepan, en la cultura china la catalogan como una criatura mítica, la cual se asemeja a los vampiros o zombies chinos. Un ejemplo que les pondría de este tipo de personajes sería con Xianko, perteneciente de Darkstalkers. Pues aquí sucede lo mismo. Continuando, está también el soldado cliché estadounidense, el cual posee tintes desfigurados de Heidern, al protagonista experto en artes marciales mixta, que misteriosamente tiene las mismas técnicas que las que tiene Ryu, un luchador kabuki, y el más curioso, con el jeque árabe llamado Abu, pues él mismo me recordó a Sheik de Breaker's Revenge, juego el cual en la primera parte habíamos reseñado su juego. No lo digo porque sea un plagio, es ridículo sabiendo que se lanzaron en fechas muy diferentes, simplemente fue un detalle que quería recalcar dado a que para mí se me hizo bastante curioso, un dato Perturbatronics. Eso es todo lo que podría decir de los personajes. Lo que ves es lo que tienes, personajes bastante simples y fáciles de identificar, y para la fecha en la que se lanzó el videojuego, no es algo por lo cual exigir demasiado. Tengamos en cuenta que en ese momento la popularidad del género de peleas aún estaba en pañales, detalle que al igual que con la historia, no era sencillo el buscar la manera de innovar su prólogo, así como jugabilidad e historia, no hasta la llegada de futuros juegos del mismo género. Centrándonos en el apartado gráfico, les seré sincero, es regular, y aquí estoy siendo muy amable en este apartado, dado a que si no fuera por unos pequeños detalles, fácilmente diría que están del asco, uno de esos apartados en donde más ganas me dan de arrancarme los ojos. Para comenzar, los backgrounds no se ven tan mal, y de hecho me hacen recordar vagamente a los backgrounds que usaba Capcom para la realización de los primeros juegos de Street Fighter X, y lo mismo con los portraits de los personajes, que definitivamente se ven mucho mejor que sus sprites. Pongan atención a este punto, porque lo hablaré en unos minutos. Las animaciones se ven bastante flácidas y recortadas, es como si los framerates de animación de los escenarios y personajes quisieran correr fluido, pero su programación da como resultado que se vea bastante raro, al punto en el que uno pensaría que se tratara de un GIF sobrepuesto en un sprite. Y de paso, hecho a las carreras, ya que hay hasta personajes que tienen un sprite con un movimiento en el framerate que no pasa de mover las piernas o los brazos, y ya tenemos el ejemplo con Goldor y con Salamander. Tanto con los escenarios como personajes, sufren del mismo problema que Monster Maulers, si bien no son horribles, el problema es en el detalle del color, pues tienen una saturación mucho más grisácea que la del mismo juego que intentaron inspirar, de Street Fighter. Sonaría como un punto malo, pero no es así, de hecho, y ojo que esto será más a mi punto de vista, lo que más o menos le queda decente en este apartado son los diseños de escenarios y, en el lado más exagerado de los casos, con algunos personajes. Si bien muchos de estos son muy estereotípicos, algo inconcisos y, en algunos casos, muy feo, el cómo los adaptaron para este juego no estuvo mal, en escenarios como el de Titi, que en Norteamérica recibió el nombre de Chaos, el de Hoi que muestra parte de la cultura china con los pandas, la gran cantidad de bambú a su alrededor y por más atrás un castillo o una torre, y el de Chaos, que muestra un escenario más apegado a la cultura hongkonesa. Como curiosidad, este personaje fuera de Occidente se le llamó Titi, lo que para simplificar el asunto, estos dos personajes les pasó lo mismo que con Bison, Vega y Balrog en los nombres, es decir, fuera de Japón les intercambiaron el nombre, Titi a Chaos, y Chaos a Titi. Y sí, yo desconozco las razones del por qué lo hicieron. En el apartado de los sonidos de efecto y música, pues... Qué irónico, es un tanto regular, dado a que la música en sí se enfoca en un entorno más que nada ambiental, apartándolo del lado rítmico que Street Fighter y otros juegos de lucha estaban comenzando a utilizar.
No obstante, los mismos no son en sí malos, simplemente son olvidables, pues escasea de tribillos y coros que lo hagan una canción memorable. Lo único rescatable de este juego, diría que son los efectos de sonido, están decentes, pues salvo algunas excepciones, el doblaje así como los efectos de los golpes y del narrador le quedaron bien al entorno del juego. Marshall Champion. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Y lo poco que no me dio ébola al tocar este juego. Esto lo digo, porque lo más asqueroso que le encuentro a este juego es sin duda, su maldita, estúpida, mierdera, inútil, jugabilidad. Veamos, con qué podemos comenzar. Este juego tiene, y usa características por los cuales Konami hacía sus juegos hace años atrás, donde más se nota, es con Gear Kung Fu, un juego realizado para la NES, el cual posee algunas características que lo compararíamos con Martial Champion. Uno de estos, que la barra de vida se encuentra por debajo de la pantalla, contrario al que sucede en otros juegos de lucha, donde la misma se encuentra siempre en la parte superior. Bien. El sistema de ataque consiste en 3 botones, golpe fuerte, medio y débil, uno bastante clásico y común en este tipo de juegos. También nos es posible que durante el gameplay podamos robarle la arma a nuestro enemigo, una la cual no afecta en el daño que acumulemos en combate, más que un agregado extra al juego. Hasta aquí todo normal, pero después nos vamos a sus apartados como movimiento de los personajes, ataques, agarres de personajes, dificultad e inteligencia artificial, y aquí es donde el juego se va completamente a la mierda. Para comenzar, el movimiento es lento, no puedes hacer dash o siquiera hacer que el personaje se mueva más rápido para evadir ataques a larga o corta distancia, todo lo que te queda es simplemente protegerte o atacar, de no ser por el detalle de que aquí, el ejecutarlos es un martirio. Veamos, los comandos para los ataques especiales son sencillos de aplicar, eso sí el puto juego esté de buen humor, dado a que varias veces el personaje realiza otro ataque en vez del ataque que nosotros queremos, digamos, yo quiero hacer un Hadouken vietnamita, y en vez de ello hago un golpe a la costilla. Luego, la inteligencia artificial es una porquería injusta, recordemos que los controles de por sí son malos, la CPU de paso tendrá ventajas al combatir contra nosotros, pues esta puede aplicar fácilmente los ataques especiales que les aviso de antemano, están jodidos de esquivar o cubrirse, lo que hace la pelea desequilibrada, ya que el juego le da más prioridad y ayuda a la computadora que al mismo jugador, lo que se supone debe estar parejo por ambos lados, y aquí sucede lo contrario. Esto hace que la jugabilidad del título no solo esté rota, inconsistente, poco funcional y paupérrima, sino que también limitada, pues aquí carecemos de el hacer combos, siendo la única alternativa para terminarse esta cocinada, el saltar, atacar, y hacerle un agarre a nuestro oponente. Saltar, atacar y agarrar. Saltar, atacar y agarrar. Saltar, atacar y agarrar. Todo el puto rato. Básicamente su gameplay para acabarse el juego es así, y créanme que aquí les estoy haciendo un lifehack, pues muchos se han pasado este título de esta manera, la cual usé, y les digo que el spamear dicho movimiento acaba con que el juego se vuelva aburrido, sí, más aburrido que ser main de Joker en Smash. Sí, te estoy hablando a ti, hijo de puta, básicamente es así el videojuego, no tiene cualidades o algo que lo haga distinguir de entre el resto, y en este caso, no mucho por lo cual destacar o reseñar, más que sus puntos negativos, los cuales predominan lastimosamente más que los positivos, simplemente es un juego horrible, donde lo peor está en sus animaciones, la cámara que está puesta de manera incómoda, gráficos feos, dificultad injusta, ataques poco precisos que te obligan a spamear un mismo patrón de ataque, y un jefe final tan absurdo, que te dan ganas de activar los trucos porque ni defendiendo te sirve. La música es regular, y los efectos de sonido están un poco bien, y son lo único rescatable del juego, así de fácil se los resumo. Yo comprendo que Konami no había hecho un juego de peleas desde hace mucho, pero mi hijos, era necesario entregar un producto que no solo termina siendo de mala calidad, sino que de paso se siente como uno hecho a las carreras. Vale, ya no hay mucha ciencia del por qué quedó este juego olvidado, pero con el fin de cumplir con la transición de esta serie, acá la pregunta, ¿qué hace de este bodrio olvidado? Muy sencillo, las críticas mixtas que recibió. Verán, el caso de Martial Champion es curioso, debido a que para la fecha en el que salió este videojuego, su recepción no estuvo tan mal, claro para tratarse de un juego tan roto como este, de hecho, portales como Game Machine, agregaron a este juego como el segundo más popular en ese momento, y de los mejores, lo mismo en el lado crítico de los reseñistas de la época, donde la mayoría lo calificaron con puntuaciones medias, siendo las más altas con un 70% del 100, lo que según para ellos era catalogado como un juego decente.
ambas partes resultando siendo irónicas, sabiendo que el juego realmente no se podía disfrutar dado a su pésima jugabilidad y sus mecánicas rotas, lo cual recuerda mucho al caso de Savage Rain. Ambos juegos recibieron una buena calificación por cosas subjetivas, en este caso por los gráficos y efectos sonoros, dejando desapercibido otros apartados importantes, tal como lo es la jugabilidad, dificultad, controles, y el sistema de combate que resulta monótono y horrendo. Al final, ni con las críticas que recibió este juego, le pudieron alcanzar para siquiera hacer una secuela, y lo máximo que pudieron hacer, fueron relanzamientos del juego, y un port que es muy diferente al arcade, siendo el enfoque de la cámara su diferencia, así como el apartado gráfico que se vio afectado para cumplir con las capacidades técnicas del engine, pero de ahí en más nada, es la misma cosa que en arcade, solo que más limitado. Actualmente este juego se puede probar vía emuladores, en su máquina recreativa, así como en la misma Wii, porque así es. Este título recibió un port para la consola de Nintendo, pero ojo, solo es exclusiva para Japón, pues nunca salió para Occidente o el continente europeo. Va, es momento de ponernos un poco más decentes, y vámonos con otro juego mejor en estándares de calidad, esta vez, con Dragon Might. Este es un videojuego de lucha, nuevamente, desarrollado y distribuido por Konami, lanzado únicamente para las máquinas recreativas, en agosto de 1995. Sí, 2 años después de que estos lanzaran Martial Champion, siendo este el cuarto intento de Konami en adaptarse a la renovada mecánica de los juegos de lucha. La historia gira alrededor de una reliquia mitológica conocida como el Medallón del Dragón, el cual ha sido dividida en 13 fragmentos, y esparcidas alrededor del globo, cada fragmento en manos de los 13 personajes principales del juego, y 12 si contáramos los jugables. Por consecuente, los luchadores deciden el viajar por todo el mundo en busca de las piezas restantes, con el fin de juntarlas y que éste conceda un deseo. Les mentiría si les dijera que su trama recuerda mucho a la que tendría Dragon Ball, solo que claro, esta vez en lugar de ser las pelotas del dragón, es ahora un medallón. Aclaro, no por ese detalle significa que la historia sea mala, porque al contrario, su premisa es mucho mejor, se siente un poquito más distinto a lo ya establecido, y por lejos es menos reciclado que la dada en la mayoría de juegos de lucha, en donde todo se enfoca en un torneo, mucho más usado, explotado y amañado que los torneos loquendo actuales. En cuanto a los personajes, diría que para la ambientación e historia del juego, no quedan para nada mal, de hecho, casi la mayoría de los personajes poseen rasgos que se acoplan bien al estilo de combate del juego, en este caso, predominadamente el de espadas. Tenemos personajes que al principio uno los ve, y le llegan tintes que recuerdan a los de Samurai Shodown, por ejemplo, un mono que intenta ser el Don Comedias del juego, Layla, la cual posee un diseño y una arma similar a la que tenía Maki, un monje el cual con respecto al diseño que este tiene, recuerda misteriosamente a cierta persona que todo el mundo ha visto en sus sueños. El protagonista, Yamato, que a cuestionar por sus portraits así como frases antes y después de acabado una lucha, dan como resultado que sea como un Sonic humanizado, al menos uno Chad, y claro, no puede faltar el antagonista, que además de ser el único en no ser jugable, sus objetivos con el medallón son de los más originales que vi en un juego de lucha, el cual, es dominar al mundo. Esto definitivamente no se había visto antes. En sí, tanto los personajes como sus motivos del tener dicho medallón son de lo más simples y fáciles de entender, y para mí, le fue mucho mejor de esa forma, porque su historia al ser tan clara como la búsqueda de dicha reliquia, que con eso conlleve a ser un mata-mata contra todos, no daba para ser tan compleja o oscura, pues se sentía que no la necesitaba. Centrándonos en el apartado gráfico, este es por lejos el mejor punto que tiene el juego, están muy bien detallados, para ser un juego de máquinas recreativas de hace más de 20 años, tienen un detalle un poco más lineal en los sprites que en cualquier otro juego de Konami de este género, y ni hablar en otros terrenos como los portraits, backgrounds y escenarios del juego, casi que no se le ve algún píxel sobresalir de entre el resto, y si los hay, se encuentran en puntos muy poco apreciables o no tan importantes. Su apartado sonoro, diría que si bien es decente, tiene bastante pizca de un videojuego beat'em up, asimismo sobre de que algunos escenarios tienen canciones bastante familiares a las que uno oiría de Street Fighter y Samurai Shodown, desde el tema de Tsugumi,
el tema al entrar en Versus. El de Reggie, que tiene el estilo más funky del juego. Y por supuesto, al acabar un combate, tema que más se asemeja al de Street Fighter 2. Si fueron muy atentos a esta parte del video, sabrán que no he detallado mucho sobre la historia y argumentos de los personajes. Esto se debe a que ahí no hubo mucha tela de la cual cortar, ya que en este juego, estos dos apartados son fáciles de resumir, y por ende, tienen muy pocos puntos buenos y malos de los cuales analizar por igual. Sin embargo, si nos vamos al término de su jugabilidad y mecánicas de juego, hay detalles de los cuales tocar. Para comenzar, este juego tiene una mecánica de juego el cual la veo más como un híbrido entre Street Fighter 2 y Samurai Shodown. En el primer juego, porque sus controles se basan en 6 botones, entre los golpes bajos, medios y fuertes, y porque el mismo tiene una movilidad suave y responsiva con los comandos especiales más básicos. Y por el otro lado, con el segundo, dado a que su estilo de combate se basa en el hecho de que se hacen a medio de katanas, espadas, navajas o cualquier objeto punzante, y por lo general, son los que más daño pueden hacer en combate. De hecho podemos dejar casi indefenso a nuestro oponente, si conforme insistimos atacando al enemigo mientras este se cubre, este terminará soltando su arma, dejándolo limitado sobre qué comando o ataque usar. Ambos apartados siendo muy bien logrados, pero tiene sus pegas y sus errores, y con qué puedo comenzar sobre estos. Ahí sí ya sé, su CPU, y sus Hit Hurt Boxes. Les seré completamente honesto, desde que probé el juego, siempre he tenido un inconveniente tanto con la inteligencia artificial como con el personaje que manejo por igual. Y es que para comenzar, las Hit Hurt Boxes están muy oxidadas, no al nivel de Fight Fever, pero sí, están mal sobrepuestas. A veces podemos realizar un ataque especial, aunque el enemigo esté muy lejos de nosotros, y viceversa también. De hecho, hay ocasiones en las que si hacemos un golpe al enemigo, mientras el otro hace un especial, este en vez de recibirlo, no lo dañará para nada, incluso aunque su recuperación tenga un largo input lag. Esto sucede también con algunos ataques básicos, véase a Yoko, su Sarta tiene una Hurtbox horizontal mucho más dañina y larga de lo que debería ser, y básicamente el personaje se vuelve invencible con los primeros enemigos que nos encontremos. Y sí, lo digo porque la inteligencia artificial aquí, al igual que con el caso anterior, se vuelven muy infernales. No, en serio, la dificultad cada que avanzas en el juego se vuelve tan alta, que uno se da la impresión de que quien se está enfrentando es a un subjefe o al jefe mismo, dado a que, ahora puede realizar sus final attacks de maneras mucho más abusivas, y lo digo de forma literal, dado a que aquí no existe una barra en la que se fije cuándo poder hacerlos y cuál es su límite, todo aquí, o por lo menos con la CPU, es casi ilimitado. Y ni hablar sobre qué tamaño de la Hurtbox poseen los mismos, ni cubriéndote sirve de mucho porque el daño es considerable, es más, hasta su framerate es un tanto injusto, y tengan en cuenta que esto también va para nosotros los que escogemos al personaje. Si te cubres y por despistado terminas bajando la guardia, el final attack volverá a su primer cuadro de ataque, cosa que es injusta pues se supone que ya terminó su ataque mientras uno se cubría, y que todo esto se repita tan solo equivocándose en un mínimo cuadro de la hitbox. Esto es una mierda, tanto para el quien lo hace como para el quien lo recibe, ya que vuelve la situación mucho más fácil a la hora del combate. Y si es así con los personajes jugables, no saben lo mucho que sufrí con el jefe final. Hubo puntos en los que literalmente me hacía mucho daño aún cubriéndome, o que sin importar cuántos dash attacks hacía para evitar los agarres, este siempre me alcanzaba como por centímetros lejos de él. Por suerte le llegué a ganar con Yamato, aunque sentiría que fue más por mera suerte que por otra cosa. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de Dragon Maid, fácil y resumido así se los pongo. Es un juego con una música e historia decente a su entorno, al igual que sus controles y su jugabilidad, la cual es suave y responsiva, pero con una CPU y unos Hit Hurt Boxes infernales conforme avanzas al juego, no solo con los enemigos, sino también con los personajes jugables, especialmente Yoko. Y lo mejor está en el tema de los gráficos, siendo estos muy lisos y limpios para la época. Con todo esto dicho, uno se hace la siguiente pregunta: ¿qué hace de este videojuego olvidado? La respuesta, aunque no lo crean, es un poco diferente a lo que uno creería. Ustedes ya verán por qué.
Para comenzar, la fecha de lanzamiento del juego fue en 1995, y Konami ya venía de sacar distintos juegos de pelea, los cuales, buenos o malos, siempre han quedado desapercibidos o ignorados por el público en general, pues estos tenían características no tan atrayentes, o que tenían un punto malo peor que el otro, tomando como consecuencia a que Konami para esa época, fuese vista como la oveja negra en el mercado, inclinándose más en títulos hechos por las mayores compañías de este género, los cuales le daban mil vueltas en cuanto a calidad. Y aunque la gente le hubiese dado confianza a su próximo juego, hay que sernos sinceros, no podía haber destacado mucho más de entre el resto. Hablamos literalmente de los años más candentes y explotables de los juegos de pelea, los 90, ya se la saben, una época en la que muchos juegos del género iban y venían, siendo Dragon Maid, posiblemente uno de tantos juegos infravalorados que quedaron en las sombras, y para mí, es un tanto decepcionante, sabiendo que hasta ahora, es de los juegos más decenticos que ha hecho Konami sobre este género, y definitivamente mucho mejor que el juego que anteriormente analizamos. Actualmente este videojuego se puede probar tanto en emuladores como en arcades, y ya si quieren le pueden echar un vistazo en MAME. Recomiendo este juego si es que alguno de mi audiencia es el vato de los fetiches raros quien le encanta mezclar varias mecánicas de juegos distintos para moldearlos en uno solo. Uf, al fin, qué manera de acabar este video con el último videojuego que analizaremos para esta parte del video. Para esta ocasión, será el turno de Metamoquester. Este es un videojuego de peleas lanzado únicamente para las máquinas recreativas en noviembre de 1995, distribuido por Banpresto, y por Pandora Box como la desarrolladora del título. Al igual que en la parte anterior, con este juego sí se me hizo complicado encontrar más información del mismo, tanto sobre en qué día se lanzó, así como más detalles concretos sobre el argumento y mecánicas del juego, y muy pocos foros se molestaron en analizarlo a detalle. Bueno, por lo menos allí sí se me hizo mucho más fácil encontrar su ROM, no como el otro que tuve que fumarme emuladores especiales y ROMs chotos que casi le dan un puto troyano a mi compu de shit, whatever. En fin. La historia de este videojuego toma lugar en el planeta Tierra, la cual se ve seriamente amenazada por criaturas y monstruos los cuales destruyen todo a su paso. Esto provoca que tres de nuestros protagonistas decidan el viajar por el resto del mundo para detenerlos, y mantener la paz y tranquilidad en el mundo. Eso es todo. No, en serio, no jodo, en serio es todo lo que les puedo contar sobre su prólogo. Esta historia es bastante simple, y aquí es un punto el cual sí es considerar para criticar. Es más, es en estos momentos donde aquí mataré dos pájaros de un tiro, pues esto va para la historia como los personajes, ambos teniendo un defecto que los vuelve similares. No pueden venir a salirme con que esto era común en esta clase de juegos, si para esa época juegos como Fatal Fury, a pesar de tener una temática y premisa establecida, todos los personajes y su propio entorno tenían una propia historia a la cual contar, y todo ello le daba el encanto a su franquicia. Aquí es la excepción, tanto el jefe final como las bestias que nos enfrentamos, tienen un argumento muy cuadrado, los héroes también comparten ese defecto, y diría que ambos personajes comparten algo en común, tienen un objetivo el cual lo hacen solo porque sí, sin ninguna razón de por medio, y si la tienen, es una muy repetitiva y cliché, algo que ya se había visto en anteriores videojuegos, y que en esta ocasión, aquí no se le justifica su simpleza tan evidente, sobre todo con Yukihime, que si no fuera por su fanservice, nadie ni siquiera las moscas se le pegarían en la cara. Centrándonos en el apartado de los gráficos, al principio tenía muchas dudas sobre cómo este sería, ya que para comenzar, a pesar de que no se ven tan mal, estos mismos presentan algunos fallos, especialmente en los sprites de inicio, pues se dejan ver por los bordes detalles pixeleados muy constantes, demasiado diría yo. Incluso, cuando decidimos dar comienzo al juego mientras ocurre una cinemática, los personajes de la nada sufren problemas en su sprite, por ejemplo con Yukihime, de un momento a otro al hacer una transición en su escena, esta de repente queda calva o pelona, mostrando más que su cabeza y cuello. Eso sí, los backgrounds sí se ven decenticos, pues esta ahora incluye animación, y si bien hoy en día se ve bastante rancio, al punto de catalogarlo como un GIF sobrepuesto, hay que tomar en cuenta que para ese tiempo, muchos juegos usaban una imagen estática o sin movimiento tanto en la selección de personajes como a la hora de enfrentarnos a un oponente, por lo que este detalle estuvo muy bien. Y si nos vamos a los gráficos al combatir, estos sí están decentes subiendo a buenos, más que nada porque el mismo lo sentí muy experimental.
¿Con qué me refiero a esto? Me refiero a que hay personajes tanto en segunda dimensión como pre-renderizados, lo que les da un aspecto 3D al jugar con ellos. Titicaca es el ejemplo, siendo este un monstruo maya en tercera dimensión, mientras que todo el entorno son sprites en 2D. Sí están buenos los gráficos, pero en mi caso, no creo que sean para decir que fueron revolucionarios o increíbles o sorprendentes o tanta chupada de miembro, dado a que en anteriores videojuegos ajenos a Banpresto, ya habían experimentado este tipo de gráficos. Fácilmente el ejemplo viene con el Moai de Monster Maulers. Eso sí, aún con eso no se debe de desacreditar el trabajo de los desarrolladores al implementarlos de una forma mejor pulida, punto para ellos. La música del juego, para serles completamente sincero, es bastante meh. ¿Por qué? Este juego utiliza canciones las cuales se acoplan al estilo ambiental, rítmico y musical en los ambientes, especialmente si estos tienen una temática que resalte entre el resto. Lastimosamente, solo un poquito de estas se sienten decentes, pues las demás tienen una aura bastante genérica con poco o nada a resaltar, y todo ello se nota mucho más con los primeros jefes que nos enfrentamos. Es más, solo 1 o 2 canciones de este juego son muy buenas, es decir, con los últimos enemigos que nos enfrentemos, especialmente el de Broken, este jefe tiene por lejos la mejor canción de todo el juego, pues maneja un balance muy decente entre el lado rítmico y frenético al enfrentarlo, cosa contraria con lo demás, pues tienen pocos o nulos versos los cuales recordar o resaltar. En sí las canciones no son malas, son simplemente bastante regular, y muy poco memorables. Por último, hablaré del tema de su jugabilidad, dificultad y controles que este juego tiene, y aquí es donde voy a ser duro en este aspecto. Uf, la funa que me espera con esto. Para comenzar, el sistema de combate consiste en 6 botones, que separan los puños y las patadas mediante golpes débiles, medios y fuertes. Podemos de hecho realizar ataques especiales presionando los respectivos botones a la vez, siendo los más fuertes al presionar al mismo tiempo el botón medio y fuerte. También que aquí, en este juego las vidas están presentes, si te quitan toda la vida respawnearás, pero si pierdes todas es un game over, algo parecido a lo visto en Red Dead. La diferencia va con que si te matan en Red Dead, al regresar a la batalla este tiene su vida tal cual le hemos hecho daño, mientras que en Metamokester no, toda la vida del jefe se vuelve a restaurar. Por ahora, todo está bien con el tema de sus controles, están bien colocados y el movimiento de estos está bastante ok, pero madre mía, la dificultad, es en serio, más que difícil, es un completo martirio. En sí, uno no le costará vencer a los primeros enemigos, dado a que su dificultad allí es bastante fácil a intermedio, y de hecho así se vuelve por momentos algo disfrutable. Pero luego te vas contra el tercer jefe del juego, y aquí es donde todo se va completamente a la mierda. El mayor problema es su inteligencia artificial, está completamente rota, al punto en el que se vuelve injusta. Y es que en serio, hay tantos detalles a recalcar con la CPU de los jefes, que me sería muy complicado explicar todos ellos, todo es un fail. Pero intentaré simplificarlo de la mejor manera posible. Para comenzar, estos son más propensos a escudarse a la hora de que nosotros ataquemos con movimientos aéreos o especiales, y la única forma de dañarlos sería con personajes con un hitbox más duradero y más ancho al combate. Los ataques de estos son mucho más dañinos de lo que deberían ser, con 2 o 3 putazos ya te deja pobre la barra de vida, y si te hace el especial sin que te escudes pues valiste chorizo, allí es donde te arremata y pierdes una vida. Los jefes son unos españeros de mierda, cada que te matan van hacia el rincón para darte duro contra el muro, y lo peor, no tienes invencibilidad cada que respawneas, todo ello está a tu suerte si escapar de él o no. Pero sin duda, lo peor que le encuentro a este juego, es lo desequilibrado que está. Este juego le otorga ciertas ventajas al oponente las cuales nosotros no podemos tener, pero no crean que estas son superficiales o que no afecten al combate, no, estos hacen que el combate más que ser emocionante, lo vuelve frustrante, como el hecho de que este no puede recibir daño al cubrirse, mientras que nosotros sí, el que no podamos hacer ataques que inflijan un daño un poco similar al que le dan a los titanes, y más importante, el que los jefes tengan una habilidad tan puerquísima al spamearla, que literalmente caga a la experiencia al jugarlo. Unos van a decir que para ganarle a los jefes es yéndose a la defensiva en la mayoría de los casos, pero es que ni eso sirve porque como ya dije, los jefes son unos putos spameros, y con el hecho de que a nosotros sí nos pueden dañar aún cubriéndonos, esto solo alarga más nuestra muerte a no ser que nos arriesguemos a la ofensiva, cosa la cual también es pésima idea sabiendo que estos casi siempre se cubren y no pueden recibir daño al hacerlo. Así también porque el input lag de nuestros ataques es una cochinada. Tarda como 3 o 4 segundos en realizar el especial.
Y si aún insistes, y perfeccionas estos dos comandos de defender y atacar en Metamoquester, aún así esto será muy difícil, porque los jefes poseen habilidades especiales que no solo provocan un daño excesivo, sino que incluso, cubren toda la pantalla para hacer más jodida la cosa. Nada más pregúntenle a Fusheim, este desgraciado no te deja siquiera respirar o atacarlo, cada 1 o 2 segundos te jode con una habilidad especial la cual, quita la mitad de la vida, y si se va al centro cada que este se ilumina, ahí valió madres todo, porque este realizará un especial que cubre toda la pantalla, y si te agarra desprevenido, date por muerto porque este terminará riéndose de ti al perder con él. Esto no es hacer un buen jefe final, es literalmente irse por el camino fácil, incluso una estrategia barata de sacarle dinero a quienes jugaron este juego en la arcade. De hecho, aquí se puede sacar una pequeña reflexión sobre si esto realmente es agregarle dificultad a un juego, o no. En mi caso, yo me iré a lo que dijo alguna vez Falkrum sobre la dificultad en los videojuegos que se consideran difíciles. Dice algo así: hacer un videojuego difícil es lo más fácil, basta con programar a los enemigos de una forma tan rota, que el jugador no tenga ninguna oportunidad o posibilidad contra ellos. En cambio, un videojuego difícil de verdad, es aquel que está equilibrado, ofreciendo un reto justo, y que premia al jugador por todo su esfuerzo. Ahí tenemos de ejemplo a personajes como Bison, o si quieren de esta serie, a Baizhu, de Breakers. Estos personajes, a pesar de ser muy difíciles de vencer en sus juegos, tienen una programación bien hecha y si son desafiantes al combatir con ellos, puesto a que atacan con lo que el juego les ofrece y con lo que tienen en la mano, sin sacarse algo que arruine el combate entero, todo tiene un porqué y la razón de hacerlo. Son cosas las cuales no tiene Metamoquester. Los jefes son tan molestos e irritantes, que no solo desequilibran el combate entero, sino que también hace que el juego se vuelva aburrido, y es más, casi imposible de completar si lo juegas de un solo jugador. Y digo casi, porque existen dos formas de completar este juego. La primera, obligatoriamente probar el juego a modo de 2 jugadores, de este modo para así hacer atajos y trucos para que los ataques de los jefes sean menos problemáticos, quizá el camino más fácil para completar Metamoquester. O la segunda, el que de pura suerte, puedas joder la inteligencia artificial del jefe para así, evitar que este huya o se escuda como siempre. Esta es mucho más difícil de aplicar, siendo más probable a que salga Boxy en Smash que lograr causar este bug o glitch. La tercera forma como bonus, dedicarle tanto tiempo a este juego, que hace que tu nivel de ser un antisocial sea tan grande, que te fumes el juego entero sin recibir daño alguno al estudiar cómo funciona la CPU del título. O claro, la cuarta manera, abusar del TAS. Vale, ya terminé de hablar de su jugabilidad y mecánicas de juego y en resumen, este es un juego por el cual, posee una historia muy sencilla, tiene un apartado gráfico decente, una música la cual a pesar de no ser memorable y en algunos casos olvidable, al menos tiene sus pros, y claro una jugabilidad aceptable, pero todo esto se ve cegado dada la inteligencia artificial, dado a que se torna muy difícil y hasta imposible si lo juegas de un solo jugador, ya que hay más que disfrutar el juego, te frustra, como a mí me llegó a pasar al probarlo. Este sí que es un videojuego de los meros desconocidos, ¿pero por qué? Sufre del mismo detalle o problema que tuvo Red Dead, la distribución de sus juegos. Verán, Metamoquester fue un videojuego exclusivo de Japón, lo que significa que por poco nunca salió de su país de distribución. Y lo digo porque solo muy pocas copias salieron para el resto del mundo, siendo la forma más viable de probar el título, el jugarlo vía emuladores como MAME. ¿Y quieren saber algo más curioso? Que este videojuego no es uno individualista como tal, sino que pertenece a una franquicia. Déjenles explico algo de historia. En Japón, Metamoquester es conocido como Oni, de Ninja Master, siendo este el 7º juego de una saga conformada con más de 10 juegos, incluso teniendo un título para Nintendo DS. Que mirando un poco más del mismo, es como si habláramos de un Fire Emblem o un Final Fantasy hecho por otra compañía. Lo curioso es, que este juego contrasta mucho con lo que la franquicia muestra, siendo este el único de los 10, en no solo tener un género completamente diferente, siendo que todos son del género RPG, sino también el único en salir fuera de Japón, y el único en su franquicia en tener una versión para máquinas recreativas. Quizás sea por la exclusividad de la franquicia, así como la poca distribución que este tuvo fuera de Japón, lo que lo llevó a ser un juego de peleas bastante desconocido, pues poca gente se ha molestado en ver o reseñar este juego en su totalidad. Lo mismo con Banpresto, que hoy en día no se encuentra realizando videojuegos, o no en su totalidad, dedicándose principalmente a su negocio de máquinas de premios. ¿Les suena algo parecido a Visco?
Hoy en día el videojuego se puede probar vía emuladores y quizá, también en su máquina recreativa, aunque esta es mucho más difícil de encontrar vía internet, y más si hablamos de la que solo fue exclusiva en Japón.